Nos toca hablar o empezar a hablar de las cuestiones que tienen que ver con el cibercrimen. Es un bloque bastante diverso. Pero antes de hablar de cibercrimen, siempre nos interesa contarles un poco el contexto en el cual nosotros nos movemos. Se calcula que hay más o menos 4.3 billones de personas conectadas a Internet. Cuando empezábamos a dar estas charlas hace 2 o 3 años eran 3,5 billones. Las últimas estadísticas hablan de 4,3, son estadísticas bastante confiables. Si bien no es la totalidad de la población mundial, hay una alta conectividad a Internet, y especialmente en nuestra región y especialmente en Argentina. Se calcula que más o menos 8 de cada 10 personas tienen una red social. Se estima que una persona tapea un teléfono celular 150 veces por día para chequear algo, y ese es el nivel de interacción que tenemos con nuestros teléfonos, pero es una muestra de la interacción que tenemos con la tecnología. Se calcula que hay 3 trillones de dólares anuales de ganancias, no de las operaciones legítimas en Internet, sino de las operaciones ilegítimas. Hay quienes dicen que ya las operaciones ilegales en Internet han superado al volumen del narcotráfico. Hay otros que dicen que las operaciones ilegales en Internet representan actualmente el 1% del PBI mundial. Por ahí más o menos están las estadísticas actualmente. Hay aproximadamente 80 millones de ataques automatizados por día. Una empresa promedio recibe aproximadamente 1.400 ataques automatizados por día. Estos ataques que ustedes van a ver que a veces se los llama hackeos o mal llamados hackeos, lo que buscan fundamentalmente es penetrar los sistemas informáticos con diversos objetivos. El principal objetivo es capturar los datos personales que tienen almacenadas las empresas. Hoy los datos personales son el nuevo petróleo, y lo que se busca es tratar de capturarlos automáticamente. Hay un lugar común en nuestra actividad, yo no sé si es tan cierto o no, que dice que las empresas se dividen en 2, las que fueron hackeadas y las que todavía no lo saben. Por ahí, yo no sé si necesariamente es así, pero por ahí transcurren las cosas en nuestro mundo. Es además el cibercrimen uno de los fenómenos de delincuencia organizada que más ha crecido en los últimos años. No de delincuencia tradicional, sino de delincuencia emergente, los nuevos fenómenos de criminalidad organizada. Es bastante sencillo. Los malos en el mundo fundamentalmente quieren dinero. Y los malos van a estar donde estén los buenos. Como los buenos estamos en Internet, los malos se fueron a Internet. Es tan sencillo como eso. Las organizaciones criminales mutaron su modelo de negocios y empezaron a realizar las mismas actividades que realizaban antes por Internet. Por eso se venden drogas por Internet y se venden drogas en el mundo físico. Por eso se cometen fraudes por Internet, porque estamos ahí y dejamos de estar en el mundo físico para algunas actividades. Ahora vamos a ver un poco más eso. ¿Por qué estamos acá trabajando esto? ¿Qué nos interesa a nosotros atrapando a los malos? Lo que nos interesa es asegurar Internet. Cuando tengamos una Internet cada vez más segura, lo que probablemente pasa es que Internet crezca, y cuando crezca Internet van a crecer nuestros derechos. Internet es fundamentalmente un medio de comunicación y un medio para expresar derechos. Y el objetivo principal de nuestra actividad es hacer que Internet sea más segura. ¿Qué investigamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cibercrimen? A los abogados, que nos encanta complicar las cosas, a veces nos encanta intentar clasificar las cuestiones. Entonces algunos abogados van a decir que cibercrimen es tal cosa, otros van a decir que es tal otra. Nosotros tratamos de generar un concepto amplio de cibercrimen que va a incluir 3 dimensiones principales. La primera es la utilización de Internet o los ataques cometidos contra la infraestructura de Internet. Es lo más tradicional, lo que los americanos llaman los computer crimes. ¿Qué es esto en nuestro país? El entrar sin permiso a un sistema informático, el dañar un sistema informático, el alterar las comunicaciones. Hace unos años, si un empleado de una empresa era despedido y se le ocurría, enojado porque lo habían despedido, llevarse la computadora de la empresa con toda la base de datos de clientes, nosotros podríamos haber procesado ese caso por el robo de la computadora sin pensar en el robo de los datos.
Pero si ese empleado, en vez de llevarse la computadora, lo que hacía era borrar la base de datos de la empresa e irse, no podíamos procesar el caso, porque no se podía entender cómo se podía dañar algo que no sea físico. Desde nuestro concepto, desde la mirada del derecho, el daño se hacía solamente sobre las cosas materiales. Tuvimos que empezar a pensar con la llegada de Internet y con la llegada de los datos, cómo podía la ley, cómo podía el derecho responder a nuevos fenómenos. Ya no importaba tanto que se lleve la computadora, bastaba solamente con que borre la base de datos de la empresa para generar un gran daño. Entonces la idea de que destruyendo datos, capturando datos, se podía llegar a afectar el funcionamiento de una empresa, afectar el funcionamiento de una nación, afectar el funcionamiento de una institución o afectar el funcionamiento de una familia, empezó a tomar forma. Hoy hay crímenes nuevos que antes eran impensados y que tienen que ver con los ataques informáticos. Uno es el ransomware. ¿Escucharon hablar del ransomware? El ransomware es un virus que lo que hace es, en vez de borrar nuestros archivos, lo que hace es cifrarlos, ponerles un candado e impedirnos acceder a ellos. Para volver a recuperar esos archivos, nosotros tenemos que pagar dinero, fundamentalmente en criptomonedas. Esto le puede pasar a una familia y perder las fotos familiares, o perder el calendario, o perder el trabajo práctico de la facultad, o le puede pasar a un hospital y perder el acceso a las historias clínicas y no saber qué medicación darle a los pacientes que están en terapia intensiva. Esto, que parece de película, pasó en Inglaterra hace 2 años con un ataque de un virus muy fuerte que se llamó WannaCry. Fue bastante conocido, en Argentina no tuvo demasiada repercusión, pero afectó a todos los hospitales públicos del Reino Unido. ¿Esto está pasando en el mundo? Está pasando permanentemente. ¿Alguien escuchó hablar de eso? Pocos, me imagino. Ese es uno de los problemas que tenemos. Hay poca información acerca de las cosas que están pasando. Otro de los ataques bastante conocidos son los ataques distribuidos de denegación de servicio. ¿Qué es eso? Es saturar un sistema informático con tráfico. Si alguien quiso sacar entradas alguna vez para un concierto el día que se ponían a la preventa o a la venta, le habrá costado loguearse en la página que sea. Eso pasa porque todos queremos entrar al mismo tiempo y el sistema colapsa. A lo mejor cada sitio web está preparado para admitir una determinada cantidad de tráfico, una X cantidad de personas tratando de entrar. Lo que hacen estos ataques es multiplicar esa cantidad de personas por cientos de miles. Esto se hace de una forma bastante sofisticada, pero bastante sencilla de contratar. Y lo que uno hace es contratar un servicio de computadoras infectadas que saturan tráfico. Así, por ejemplo, fue que hace un par de años nos quedamos sin Spotify, hace un par de años nos quedamos sin Twitter, y cada tanto nos quedamos sin algo. Y esto es por ese tipo de ataques. ¿Qué hacen esos ataques? Afectar la infraestructura de Internet. Hace que nuestras operaciones comerciales, el pago de las facturas, las películas que miramos, que no podamos pasar al nivel de Candy Crush porque no tenemos conectividad. Ese tipo de cosas son las que están pasando en el mundo y ese es el mundo en el cual nosotros nos movemos. Hay una dimensión un poco más conocida por todos, que son los computer-related crimes o la utilización de Internet para cometer delitos tradicionales. Y ahí hay un vasto campo de acción, hay cosas que nos parecerán bastante intuitivas y algunas que fueron apareciendo a lo largo del tiempo. La gente se amenaza desde tiempos inmemoriales. Lo único que ha variado en la forma de amenazarse es el medio. Y tiene que ver con la forma en la que nos comunicamos. Cuando la gente se comunicaba por carta, había una época en la cual nosotros escribimos cartas y las poníamos en un buzón, la gente se amenazaba por ahí. Cuando aparecieron los teléfonos, ¿se acuerdan cuando no hace mucho tiempo los teléfonos servían para llamar, mandar mensajes de texto y jugar a la viborita? Bueno, en esa época la gente se amenazaba por mensajes de texto. Cuando aparecieron teléfonos un poco más poderosos y empezamos a usar otros sistemas de mensajería, la gente se empezó a amenazar por ahí, después por redes sociales. Entonces, la utilización de Internet, de redes sociales para amenazarnos, es un computer-related crime. Pero eso, en realidad, la gente, no es que han crecido las amenazas, simplemente que la gente mutó la forma de comunicarse. Los fraudes han existido desde tiempos inmemoriales también.
Lo que trajo Internet al mundo es la posibilidad de defraudar a muchísima gente al mismo tiempo. Hoy, en el mundo tenemos fraudes nuevos que han aparecido, que uno tal vez le parecía bastante difícil de pensar en el mundo físico. Personas que conocen a otras por internet y que se enamoran y que terminan entregando plata para supuestamente conocer a su enamorado o a su enamorada, y en realidad esa persona no era quien decía ser y le saca de dinero. Personas que buscan trabajo por internet y envían sus datos personales, sus fotos, su currículum, envían dinero para una supuesta entrevista de trabajo que nunca se concreta, porque ahora buscamos trabajo por internet en vez de leer los clasificados del diario. Personas que compran algo y piensan que la persona que se los va a vender realmente es quien dice ser y le transfieren el dinero, y esas cosas no vienen cuando antes las comprábamos en un negocio y eso era bastante difícil de pensar. Personas que consiguen nuestros datos de tarjeta de crédito y compran en otra parte del mundo y nosotros nos enteramos cuando viene el resumen, algo que también era difícil de pensar cuando solamente usábamos las tarjetas físicas. Personas que clonan nuestras billeteras virtuales y usan el dinero que tenemos acumulado para comprar alrededor del mundo, y entonces por eso tenemos viajes de Uber en Colombia o en Costa Rica cuando nosotros no estuvimos ahí, o tenemos en nuestra cuenta de Netflix 4 o 5 dispositivos que no conocemos y que están conectados en alguna otra parte del mundo. Hay otros delitos que se han crecido y se han facilitado enormemente por Internet. Por ejemplo, la distribución de imágenes de abuso sexual infantil, o conocido también y mal llamado pornografía infantil. Es un tema que estuvo bastante en boga en Argentina en este último tiempo, a raíz de un caso bastante conocido, pero no es un fenómeno nuevo. Yo trabajo en tribunales hace 30 años y desde que entré nosotros estábamos viendo distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Antes se distribuían en papel fotográfico y por correo postal. Cuando empezaron a aparecer otros formatos para guardar las imágenes empezaron a distribuirse de otra forma. Disquetes primero, VHS, CDs, DVDs. Y en ese momento, a medida que la tecnología fue creciendo, más personas empezaron a ingresar a este mercado. Porque imagínense la situación de un pedófilo que quiere generar este tipo de imágenes. Hace 20 años, 30 años, tenía que sacarlas. Tenía que sacarlas con una cámara que tenía rollo. Yo no sé si alguien de acá reveló alguna vez un rollo en el Kodak de la esquina, pero había que sacar las fotos, revelarlas, asumir el contrato tácito con el revelador de las fotos, que era que iba a ver las fotos que nosotros le dábamos. Entonces, las personas que sacaban fotos y que, por supuesto, abusaban de chicos para sacarles las fotos, eran pocas y tenían que acceder a algún laboratorio propio para poder nutrirse de eso. Ese problema con la cámara digital, ni siquiera con los teléfonos, con las cámaras digitales se acabaron. Entonces cada vez más personas se animaron a hacerlo. El problema que teníamos después era el formato, porque cuando teníamos disquetes de 3,5, la cantidad de fotos que podíamos tener eran muy pocas. Cuando tuvimos CDs y cuando tuvimos DVDs, la cantidad de fotos podía ir creciendo. Ahora, con las computadoras, nosotros tenemos una posibilidad de almacenar cientos de miles de fotos y de producir cientos de miles de imágenes en los lugares más impensados y sin demasiada complicación. Entonces eso generó que cada vez más personas se vuelquen al intercambio de estas imágenes. Además, lo que generó Internet es que tengamos un Netflix de pornografía infantil, que nosotros podamos contratar un servicio para ver en vivo abusos, que podamos pedir por un chat qué queremos que pase en ese momento, solamente pasando nuestra tarjeta de crédito. Eso es un desafío enorme para nosotros, porque los malos están del otro lado del mundo, porque casi siempre llegamos tarde, porque es muy difícil detectar esto, por un lado, y por el otro lado tenemos muchas herramientas para hacerlo. Hoy, uno de los grandes desafíos de los investigadores es frenar el abuso sexual infantil en línea, es frenar la explotación de chicos. Hay otro lugar común, hay una frase muy trillada que nosotros tenemos, que es: detrás de cada imagen hay un chico abusado, y es así. Argentina tenía para junio de este año 40.000 reportes de distribución de imágenes de abuso sexual infantil a través de las plataformas más conocidas, las que usamos todos: Facebook, Twitter,
Google, Microsoft, Yahoo, 40.000 reportes, 40.000 posibilidades de que haya 40.000 personas traficando por lo menos 40.000 imágenes, detrás de las cuales puede haber 40.000 chicos abusados. Ese es uno de los grandes desafíos, esa es una de las cosas que más ha crecido en el último tiempo. Y también tenemos otros problemas iguales o más graves. Hoy Internet ha permitido que las organizaciones terroristas se fonden de una manera que antes era impensada. Hoy cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede recibir entrenamiento para hacer una bomba. Hoy cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede recibir adoctrinamiento y agarrar un camión y atropellarnos en Florida cuando salimos a almorzar. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Hace muy poco tiempo murieron 5 argentinos ahí en la parte sur de la isla de Manhattan, 5 argentinos que estaban andando en bici por la costanera. Eso fue lo que pasó en Barcelona, eso fue lo que pasó en París. No necesitamos células, no necesitamos campos de entrenamiento en Libia como en las películas de hace 15, 20 años. Necesitamos una conexión a Internet y una banda ancha medianamente buena. Entonces, para nosotros, empezar a encontrar a esas personas se hace cada vez más difícil. Al mismo tiempo, esas mismas personas tienen cuentas públicas en las principales redes sociales. Sin embargo, utilizan sistemas de anonimato que nos hacen extremadamente difícil localizarlos. Esos son partes de los nuevos crímenes que están presentes y que van a estar cada vez más presentes en la medida que tengamos cada vez mayor conectividad, cada vez mayor banda ancha, cada vez dispositivos más poderosos. Hoy, el teléfono que tengo en el bolsillo tiene seguramente más memoria RAM que la computadora que está pasando el PowerPoint este. Y seguramente tenga el mismo disco rígido. Y esto seguramente el año que viene va a tener una mejor versión, con mayor capacidad de almacenamiento, mayor capacidad de procesamiento. Entonces, la tecnología, el avance de la tecnología genera un montón de cosas buenas y genera estos problemas también. Y hablando de tecnología, la tercera dimensión tiene que ver con la presencia de la tecnología en todas las investigaciones. Hoy no hay delito en el cual no tengamos algo de evidencia digital dando vueltas, algo de tecnología. Buscamos a los prófugos por sus conexiones a Facebook. Encontramos a los prófugos por las compras en Mercado Libre que hacen. Resolvemos un homicidio revisando los últimos contactos de la víctima. ¿Quién habló? ¿Quién escribió? ¿Con quién se vio? ¿De quién tenía miedo? Rescatamos a personas secuestradas por la geolocalización de su teléfono porque los secuestradores lo usan para llamar y pedir rescate. Y esas cosas las hacemos prácticamente en tiempo real. Entonces también se genera toda esta otra posibilidad de usar la tecnología para investigar. Ni hablar de las cámaras de seguridad, del reconocimiento facial y de un montón de cosas más que creo que les van a hablar después, con mucho mayor detenimiento. ¿Cuáles son los 3 ejes temáticos sobre los que estamos trabajando en mayor o menor medida desde los últimos 3 o 4 años? Desde un punto de vista que tiene que ver con el ataque al crimen organizado, que esa es una de nuestras principales menciones, nuestra gran preocupación es la captación de datos personales. No nos interesa tanto la compra que te pueden haber hecho en alguna cadena de farmacias de donde compraron 5 o 10 shampoos. Me interesa saber quién tomó tus datos personales, dónde fue que vos pasaste la tarjeta y alguien te sacó los datos. ¿Fue por teléfono cuando hiciste alguna compra? ¿Fue en algún restaurante donde das la tarjeta y se la llevan? Vieron que en otros países del mundo la tarjeta la pasamos nosotros. Acá en Argentina la damos. No necesitan mucho más que el nombre, el código de seguridad y el número de tarjeta. Con eso es suficiente para hacernos compras. Estamos trabajando sobre eso. ¿Dónde están las bases de datos? ¿Dónde están las captaciones? Ya tenemos algunas ideas de qué es lo que está pasando en Argentina con eso. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista estatal, la administración pública? ¿Qué pasa si nos quedamos sin luz en Argentina? ¿Se acuerdan el Día del Padre? Tuvimos muchas horas sin luz. Eso no fue un ataque informático, fue más parecido a Homero Simpson manejando el tablero de control que a otra cosa. Alguien configuró mal algo y el sistema se reinició. Y el reinicio de toda la energía del país tarda unas 7 horitas. Pero ¿qué pasaría
si en vez de haber sido eso, hubiese sido un ataque informático. Porque todos esos sistemas están conectados a Internet. Los gasoductos están conectados a Internet. Los oleoductos, la luz, el teléfono están conectados a Internet. Los bancos están conectados a Internet. En Buenos Aires nos quedamos sin luz 3-4 horas y prendemos fuego, cabildo y juramento. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin luz 5 días? En los escenarios de guerra mundial ya no se piensa más en paracaidistas y tanques, ¿eh? Se piensa en cerrar la conectividad de un país. Bueno, sobre eso estamos trabajando. Lo que se denominan ataques a infraestructuras críticas también es parte de nuestros entrenamientos. Los Juegos Olímpicos de la Juventud del año pasado, el G20, fueron objeto de mucho entrenamiento por parte de muchísimos organismos de aplicación de la ley, entre los cuales estuvimos pensando posibilidades. Los Juegos Olímpicos del año pasado fueron uno de los primeros que no tuvieron ataques informáticos en lo que va de la historia de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Y para el ciudadano, no como funcionario público, sino como ciudadano, ¿qué pasa con esas infraestructuras? ¿Qué nos pasaría a nosotros, no como país, sino como ciudadanos, si nosotros no tenemos acceso a servicios básicos? Así que esos son más o menos los ejes temáticos que más nos preocupan a nosotros y que más preocupan a la mayoría de las unidades que están trabajando en este tipo. La segunda dimensión, la intervención o dónde están los casos. Se habla de millones de números y, sin embargo, la gente denuncia poco. Denuncia poco porque no sabe que le pasó algo. Si sabe que le pasó algo, no sabe qué hacer. Y si sabe que le pasó algo y sabe qué hacer, no sabe dónde ir. Y si sabe que le pasó algo, sabe qué hacer, sabe dónde ir, el policía que le atiende tampoco sabe qué hacer. Entonces, ese es un problema sobre el que estamos trabajando, la capacitación de los operadores. Internet no es de un barrio, Internet es de un país. Nosotros podemos tener el ataque informático más sofisticado en la Usina del Arte o en Tilcara. No importa dónde esté la víctima en este momento. Antes uno decía, bueno, se roban autos de alta gama en los sectores más ricos del país. Pero los ataques informáticos no miran eso. No hay un sector ABC1 de Internet. Todo es lo mismo en la medida que haya conectividad. El sector público y el sector privado se hablan poco. Las empresas que tienen ataques tratan de no comentarlos para no afectar su reputación. Ahí hay una pelea entre el marketing y la gente de TI para ver qué hacemos con eso. Necesitamos una mejor reglamentación para trabajar sobre eso. Hay algunas empresas que están empezando a demostrar madurez y están empezando a decir que sufrieron ataques, porque eso a la larga es mejor. Decirlo antes de que escale es mejor, porque en definitiva al final del día siempre nos vamos a enterar. Y hay poca información por el ciudadano. El ciudadano no sabe lo que es el ransomware, no sabe lo que es el doble factor de autenticación. ¿Quién tiene doble factor de autenticación acá? La mitad, les diría. Yo le pregunto a la otra mitad, ¿no tienen porque no saben o no tienen porque les da fiaca? Y hagan una cosa más. El fin de semana, pregunten en sus casas, en el fulbito con los amigos, en la salida con las chicas, ¿cuántos tienen doble factor de autenticación? Una pequeña muestra de lo que puede ser la diferencia entre perder el control de una cuenta o no. ¿Qué es el ransomware? ¿Qué puedo hacer si me atacaron? ¿Qué es la distribución de imágenes de abuso sexual infantil? ¿Cómo puedo saber? Si yo recibo una imagen y la comparto, ¿yo sé que estoy generando un reporte y que la investigación puede ir contra mí? Yo tengo un hijo adolescente. ¿Yo sé si ese hijo adolescente está mandando nudes de sus amigas y eso puede generar reporte y un día puede caer la policía a mi casa? Ese tipo de cosas todavía no tenemos demasiada conciencia en Argentina. La investigación, ese es otro de los problemas que tenemos. Nosotros fuimos entrenados para pensar en casos que se resolvían en un espacio territorial bastante pequeño. Un ladrón se roba un celular acá en la esquina y el caso se resuelve en 300 metros. El celular está acá, el ladrón está acá, la víctima está acá, los testigos están en esa zona. Se acabó el tema. Todos los casos que nosotros estudiamos son así. Internet permite que el atacante esté sentado en un living en Ucrania haciendo un ataque informático en Argentina que repercute en Estados Unidos. Todos los casos de ciber empiezan a tocar múltiples jurisdicciones. Y eso a nosotros nos hizo un clic bastante grande porque empezamos a pensar cuál es la persona más adecuada para investigar un caso que puede tocar muchas fronteras. Todos los casos
de ciber son internacionales y requieren respuestas de ese tipo. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la prueba, cómo conseguimos las evidencias, porque si yo amenazo a alguno de ustedes por Facebook, la prueba la va a tener Facebook. Los servidores de Facebook no están en Turdera, están en California, con suerte. Entonces la prueba del caso va a estar lejos, bastante lejos. Entonces, el primer problema que tenemos es dónde obtener la prueba. Los archivos están en la computadora. Ese es el criterio general. Nosotros pensamos que accediendo a los dispositivos de las personas investigadas vamos a encontrar la información. La evolución de la tecnología nos trajo la nube. Que la nube no es esta imagen amigable de copitos de algodón dando vueltas por el cielo, sino es esta imagen. La nube es la computadora de otro, donde nosotros guardamos la información, donde nosotros mandamos a depositar esa información. Esas nubes pueden estar en otros lados, pueden estar ubicadas en muchas partes del mundo, pueden estar bajo el agua. Microsoft está probando servidores subacuáticos, pueden estar en el espacio. Entonces, la forma de obtener esa información nos empieza a desafiar. Además de dónde obtenerla, ¿cómo obtenerla? Nosotros estamos acostumbrados a esta idea. El investigador forense, manchas de sangre, armas, planos, siluetas de cadáveres en el piso. Y la evidencia digital no tiene nada que ver con eso. La evidencia digital son datos que no vemos, que están adentro de computadoras, que son sumamente frágiles, que se pueden evaporar con simplemente apretar un botón o con algún proceso. Entonces, la forma en la cual nosotros accedemos a las cosas es totalmente diferente a las que nosotros hemos aprendido en nuestro entrenamiento y a lo que cualquiera puede ver en una película. Y además, ¿cómo procesar la evidencia? La evidencia digital es vasta, es mucha. La información que nosotros podemos tener en un teléfono, la información que podemos tener en nuestros dispositivos, a veces no la podemos ver entera. Es como bibliotecas y bibliotecas de información y no sabemos dónde encontrar lo que nosotros buscamos. Entonces no podemos revisar todo como revisábamos antes. Se nos puede ir una vida revisando solamente un par de computadoras medianamente poderosas. Entonces ahí conceptos, buscar por ahora las claves, triage, usar software específico, inteligencia artificial, empiezan a aparecer presentes. Es muy probable que el futuro de nuestras investigaciones termine revisando sistemas informáticos con procesos automatizados, que la idea del investigador buscando con la lupa cambie completamente. Entonces uno piensa que todo es un drama y que las cosas a veces no se pueden llegar a localizar. Pero ¿qué se está haciendo y cuál es el futuro de todo esto? Primero, trabajar con las empresas directamente. Facebook, Twitter, las principales empresas colaboran con las autoridades de todo el mundo tratando de eliminar el contenido inapropiado de sus plataformas. Nosotros tenemos una interacción directa con los equipos que trasciende las fronteras y eso nos permite avanzar rápidamente en nuestras investigaciones. Redes de cooperación internacional, policías y fiscales de todo el mundo trabajando en conjunto. Las redes de cooperación internacional no son más formales que un grupo de WhatsApp, donde intercambiamos información y avanzamos tratando de recolectar evidencia. Venimos de una reunión la semana pasada donde nos juntamos policías de toda la región, 50 policías, 50 fiscales de toda la región, generamos equipos de trabajo, intercambiamos experiencia y ese es un poco el futuro. Policías de todo el mundo trabajando. Hay una serie en Netflix que se llama Crossing Lines, me parece, que es un poco la idea de los equipos que estamos haciendo. Un nuevo tipo de investigadores, un investigador que no mire tanto los libros y que sepa buscar evidencias en Internet, gente que sepa de redes sociales más que de libros, y ese es el tipo de investigador que estamos buscando. Hay un concepto que les dejo por ahí, OSINT, Open Source Intelligence, es buscar información a través de los rastros que nosotros dejamos en Internet. Hay muchas cosas muy interesantes por descubrir. Y una nueva clase de investigaciones que va a tratar de buscar con mayor agudeza la información que necesita, porque si llega a procesar toda la que tiene, no va a terminar. Ese es un poco el futuro de lo que viene, que es bastante difícil y bastante distinto de lo que está, pero que nos entusiasma mucho. Y con 0 tiempo, los despido. Les agradezco mucho. Creo que no quedó tiempo para preguntas, pero cualquier cosa en el break me pueden ubicar. Muchas gracias.